certificado, a sus notas, etcétera, ¿no? Entonces, conforme se vayan uniendo, como las clases igual están grabadas también, lo pueden revisar. Bien, entonces reitero las buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que haya sido un bendecido día y más ahora en la noche. Bien, gracias, estimada Caterine. Bien, ahí, estimada Ivonne, te va a responder nuestra estimada Rosalinda. Bien, entonces el día de hoy, como les decía, vamos a ver ya el tema número 6, lo que es la asistencia al adulto mayor con afecciones urológicas y alteraciones en el aparato locomotor. Bueno, un poquito acerca de lo que es el RCP básico y las maniobras de Heimlich, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a ver justamente eso, el tema, ¿no? Vamos a dar inicio directamente con lo que, bueno, recordando un poco, ya que en la primera sesión vimos los cambios que se producían, ¿no? En el sistema genitourinario, ya que obviamente cuando uno es joven, el sistema urinario, pues, a menos que tengamos una patología genética o también afecciones propias del grupo etario, ¿no? De los jóvenes, del adolescente, etcétera. Sin embargo, en la edad de adulto mayor, ya el mismo envejecimiento es el que altera el funcionamiento. Es decir, ni siquiera es necesario que tenga una enfermedad, sino que el simple hecho de envejecer más allá de los 60 y más aún en los 70 años en adelante, este mismo envejecimiento va a llevar a tener problemas, ¿no? Recordemos, como por ejemplo aquí vemos en la imagen, hay un sistema urinario del varón y un sistema urinario, en este caso, de la mujer, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver allí, tenemos los riñones, los uréteres y la vejiga, que son básicamente los que componen, los órganos que componen el sistema urinario. Obviamente cada uno de estos tiene sus propias partes, sus propios nombres, ¿no? Como la pelvis renal, que es esto, es esta partecita que se forma al salir el uréter. Luego tenemos estos dos uréteres, tenemos también, ¿no? Estos son los sistemas pielocalicial. Pielo viene de la piel que recubre al nefrón, que el nefrón es riñón, ¿no? Entonces, y así cada uno. Entonces, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, dado que no vamos a entrar en los términos tal cual, porque si no nos enredamos. Simplemente lo que sí tenemos que recordar es la importancia de los riñones, ¿no? En este caso, tengamos en cuenta que los riñones no solamente están allí para filtrar y producir la orina, sino que en la orina es que justamente se filtra, ¿no? La sangre, se pasa por un proceso en el cual los riñones desechan las toxinas, ¿no? Que están en exceso en nuestro cuerpo. Y toxinas y el exceso de algunas sustancias, como por ejemplo la glucosa, en el caso de las personas que sufren de diabetes, o también en el caso de que de repente nosotros en ese momento, por ejemplo, en un almuerzo, digamos, consumimos muchos carbohidratos, ¿no? Nuestro cuerpo se llena de glucosa, aunque no seamos diabéticos, y el que lo elimina son los riñones, ¿no? Los riñones son los encargados de eliminar electrolitos también, si es que fuese necesario, ¿no? Luego, estos órganos también van a ayudar a través de la eliminación de líquido a controlar y mantener un equilibrio químico del cuerpo, porque van a eliminar electrolitos como sodio, potasio, glucosa, ¿no? Para mantener así un equilibrio en el organismo. Asimismo, los riñones son partes del sistema urinario, como les decía, los uréteres y la vejiga, ¿no? Los uréteres son los conductos por donde va a llegar la orina desde los riñones hacia la vejiga. La vejiga se van a depositar por el lapso de 1 o 2 horas hasta que el reflejo miccional aparezca y pues no sea vaciada la vejiga, ¿no? Los cambios musculares y cambios en el aparato reproductor pueden afectar el control vesical. Eso es muy importante en el caso, por ejemplo, de la hipertrofia benigna prostática. Ahorita la vamos a ver. Entonces, este ha sido un pequeño recordaris de lo que es el aparato genitourinario. Ahora bien, en lo que respecta al adulto mayor, por ejemplo, todas estas enfermedades que están allí, como ustedes lo pueden ver, estas patologías existen en otro grupo etario, es decir, en el joven, en el adulto. Sin embargo, no se van a producir por la misma causa, ¿no? Ya que en el adulto mayor la causa predominante son las enfermedades
crónicas, ¿no? Las enfermedades que ya vienen de largo, por ejemplo, 10, 20 años de evolución. Por ejemplo, en ella tenemos la enfermedad renal crónica, ¿no? Esta enfermedad se caracteriza porque hay una pérdida progresiva de lo que es la tasa de filtración glomerular. Este proceso de filtración se lleva a cabo en el glomérulo del riñón y justamente es el que se realiza para desechar ciertas sustancias. Sin embargo, cuando esto no se realiza de una forma adecuada, la urea, la creatinina, pueden estar elevadas en sangre, ¿no? Entonces, estas sustancias, al quedarse en sangre, lógicamente van a dañar los tejidos, los vasos sanguíneos, porque se van a quedar circulando en sangre, es decir, no van a ser eliminados en la orina porque hay una alteración, hay una pérdida de la función de los riñones, ¿no? Y se hace crónico, pero con el tiempo puede avanzar y necesitar de diálisis también. Las infecciones de las vías urinarias, bueno, esos son muy comunes, básicamente son un proceso infeccioso que puede afectar las vías urinarias altas, ¿no? O bajas. En las vías urinarias bajas tenemos la cistitis, que es básicamente desde la entrada, es decir, el meato urinario o la uretra en el varón, ¿no? El ingreso de bacterias u hongos, ¿no? La proliferación de estos hasta la vejiga, que se llama cistitis. Y una vez que ya esto es invadido hasta el propio riñón, pasa a ser una pielonefritis, que está al costado, ¿no? Básicamente ya es una infección renal, es decir, la infección que en un momento estuvo localizada en la parte baja de las vías urinarias asciende por un mal tratamiento, es decir, la persona empieza a tomar el tratamiento pero lo deja a mitad porque simplemente pues ya vio que el primer día se sanó, entonces ya lo deja, ¿no? Y así podemos ir empeorando con los años, porque tampoco es una enfermedad de que de un momento a otro va a salir, sino que son infecciones urinarias maltratadas, mal curadas o simplemente no se atendieron, ¿no? Y aquí obviamente ya la presencia de gérmenes que estaban normalmente en la orina ya ascendieron hasta el riñón y obviamente van a causar daño a nivel de la piel que recubre el riñón, ¿no? En casos excepcionales puede ser virales, pero muy raro. La mayoría son por gérmenes o bacterias, ¿no? También va a haber, en este caso ya, en las infecciones de vías urinarias, por ejemplo, casi los síntomas no son náuseas, etcétera. Más bien cuando llega ya a ser una pielonefritis, suele causar fiebre, ¿no? Escalofríos, dolor de espalda, para lo que se usa el puño percusión lumbar, ¿no? Que es dar pequeños golpecitos en los flancos para ver si hay dolor, ¿no? El nivel del dolor. La necesidad de orinar a menudo, ¿no? La producción de orina turbia como color oscuro y a veces con un olor como si estuviera guardada la orina mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso ya es cuando ha llegado al riñón. Por otro lado, también tenemos los cálculos renales, que también son muy comunes en los adultos mayores. Estos cálculos son básicamente masas sólidas que pueden estar compuestas de pequeños cristales, ¿no? Cristales de calcio, cristales de ácido úrico también, que pueden depositarse en el tracto urinario. Algunos son pequeños y básicamente con medicamentos se pueden lograr eliminar a través del tracto urinario, pero otros son muy grandes, además que los cálculos renales crecen bastante rápido, ¿no? De 1 a 2 centímetros por semana, entonces van a ser bastante grandes, requiriendo muchas veces, pues, operaciones, ¿no? Los síntomas más, digamos, más mencionados por las personas mayores son el dolor, la presencia de sangre en la orina, ¿no? Y algunos también náuseas, vómitos y otros signos como escalofríos, etcétera. También el decaimiento de la persona, en el adulto mayor, el no querer comer, la bajada de peso, edema en las piernas, en los miembros inferiores, también son uno de los síntomas, ¿no? Ahora, la nefropatía diabética, básicamente la nefropatía es como digamos, como un conjunto de todas estas 4 enfermedades. Sin embargo, su origen es por la diabetes mal controlada, ¿no? Es decir, cuando la diabetes no está controlada adecuadamente en los parámetros adecuados,
de glucosa postprandial, de glucosa en ayunas, glucosa postprandial 70 a 100, si es que tienen un paciente diabético, y postprandial, pues menos de 180 a las 2 horas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, controlar la diabetes, porque la nefropatía diabética conlleva muchas veces también, en este caso, a la insuficiencia, ya no enfermedad, sino insuficiencia renal crónica, y que muchas veces también terminan, pues, en diálisis, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo recientemente un paciente que ya inició con las diálisis y todavía ni llega a ser adulta mayor porque recién tiene 51 años, imagínense, es bastante joven. Bien. Ahora, la patogénesis de las enfermedades que afectan al sistema urinario básicamente son como, digamos, el porqué de las enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son esos factores o por qué es que se desarrollan estas enfermedades que afectan al sistema urinario en el adulto mayor, ¿no? Básicamente, las infecciones urinarias en la persona adulta mayor se deben, como les decía, a cambios fisiológicos provocados por el envejecimiento y asociado también al estilo de vida nuevo del adulto mayor. Por ejemplo, hay pacientes que por el mismo, hablábamos la semana pasada, ¿no? No sé si se acuerdan del síndrome de Diógenes, ¿recuerdan? Que las personas ya se descuidaban de su aseo personal, de su autocuidado, ¿no? Entonces, también lo que es las afecciones urinarias tienden a darse por la falta de autocuidado, es decir, la persona adulta mayor pierde ese deseo, por ejemplo, de sentirse limpio, de verse aseado, ¿no? Y deja de realizar estas prácticas de autocuidado, de higiene personal. Por ejemplo, en los varones, fisiológicamente, el varón, ¿no? La próstata emite una sustancia llamada líquido prostático, la cual es bastante alcalina, ¿no? Es decir, es bastante ácida y permite, ¿no?, a esta sustancia, digamos, a tener un efecto bactericida, es decir, eliminar las bacterias del organismo del varón, ¿no? Estas secreciones prostáticas, sin embargo, cuando ya, digamos, envejece, ¿no?, va a ser disminuida en cantidad, por lo cual, obviamente, ya no va a tener tanto poder bactericida, ¿no?, en el varón. Y con ello va a aumentar la probabilidad de que desarrollen una infección urinaria en caso de los varones. En caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no?, el descenso, perdón, del nivel de estrógeno al llegar la menopausia, ¿no? Sabemos que al llegar la menopausia, el estrógeno va a disminuir la cantidad y obviamente con esto vamos a perder pues muchas cosas como por ejemplo la lubricación del área genital, ¿no? El área genital necesita de una lubricación constante para poder mantener los lactobacilos, que son unas bacterias buenas, que están en el área genital de la mujer y que le ayudan mediante un pH pues neutro, adecuado, evitar lo que son las, digamos, las infecciones por la Escherichia coli y otros enteropatógenos, ¿no? Que está por la cercanía entre la vagina y el área perianal, ¿no? Entonces, el que descienda, perdón, el que descienda el estrógeno trae muchos problemas a la mujer y de hecho esto empieza desde los 45 años, ¿no? Y obviamente se va a ir agravando con la edad, pero también con otras enfermedades que puedan aparecer. Ejemplo, si la mujer sufre de tiroides, ¿no?, de hipertiroidismo, si tiene sobrepeso, obesidad, ¿no?, también va a impactar más todavía de forma negativa en la salud de la higiene genital de la mujer. En caso de los varones también, ¿no? El urotelio se va a llenar de Escherichia coli porque la próstata simplemente disminuyó este líquido prostático. Bueno, y por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Muchas veces los varones no tienen ese sentido también de higiene como en caso de las mujeres. Eso ya es una cuestión de costumbres, de idiosincrasia, ¿no? Aquí, por ejemplo, también en la comorbilidad vamos a tener, ustedes pueden observar allí, aquí, por ejemplo, fomentar prácticas de autocuidado,
teniendo en cuenta la condición del paciente, ¿no? Y prever higiene adecuada en la zona genital. Aquí, por ejemplo, en este enlace ustedes van a poder visitar, es todo una cartilla de autocuidado que es del MINSA, que básicamente les va a ayudar a cómo realizar la higiene adecuada del paciente. Son bastante largos, por eso que nos pasaríamos horas aquí debatiendo acerca de ese tema, pero igual se los dejo. Son cartillas, incluso como para que el adulto mayor lo vea, puesto que son con caricaturas bien explicadas, con términos bastante sencillos de comprender, ¿de acuerdo? Espero que lo puedan leer, se los dejo allí, ahí está el enlace. Está directo ya para que está el PDF. Bien, aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, ¿no? El caso de la próstata normal, ¿no? En la primera imagen, la imagen de arriba, cómo rodea, ¿no? Rodea a los uréteres, ¿no? Y rodea, después de la vejiga, también rodea aquí al conducto uretral, ¿no? Aquí, ¿ven? Al urotelio. Es como que lo ahoga. Y aquí en la parte de abajo ya es de una persona, un adulto mayor que ha envejecido. ¿Ven la diferencia? Cómo crece la próstata, se hipertrofia, es decir, crece sin medida, ¿no? Es benigna porque en realidad es parte del mismo, de la misma andropausia, ¿no? De la disfunción de las hormonas en el caso del varón, y ello le lleva a que crezca la próstata. Sin embargo, a pesar de ser benigna, puede también transformarse en un cáncer, ¿no? El famoso cáncer de próstata. Y básicamente la operación es relativamente sencilla, no es una operación muy que tenga demasiado, digamos, impacto. Sin embargo, como les decía también en la clase pasada acerca del varón, ellos suelen confundir, ¿no? Y creer que, por ejemplo, aunque sí, pues sí es cierto que el cáncer de próstata puede avanzar y ser un cáncer de testículos también, en los cuales obviamente hay que sacar estos órganos, lo cual va a impactar directamente en la parte psicológica y emocional de nuestro paciente varón, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos algunos agentes etiológicos de las infecciones urinarias. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? El primerito, y siempre va a estar allí, es la Escherichia coli. Esta Escherichia coli forma parte de la flora bacteriana de nuestro sistema digestivo, básicamente o específicamente de la región anal, ¿no? Que lo vamos a mantener bajo control con prácticas adecuadas de higiene, una alimentación balanceada, equilibrada. Sin embargo, muchas veces está, en el caso del adulto mayor, obviamente ya su sistema digestivo también se ha visto alterado y muchas veces abunda, ¿no? La Escherichia coli, las prácticas de higiene después de lo que son lo que son la evacuación, ¿no? De las heces muchas veces ya están abandonadas, las personas ya no se lavan las manos y puede haber una contaminación fecal oral, ¿no? Es decir, no se lavan las manos después de ir al baño y, por ejemplo, se comen algo, etcétera, ponen las manos cerca a la boca y esto puede llevar a contaminarlos. O por otro lado, también tenemos la cercanía, ¿no? Entre la región anal y la región genital, tanto del varón adulto mayor como de la mujer, ¿no? Luego también tenemos la Klebsiella. La Klebsiella ya, por más que aquí lo podemos ver que es un porcentaje mínimo, ¿no? De hecho, está presente generalmente en hospitales. Hay que tener mucho cuidado, puesto que la Klebsiella es una de las bacterias que así nomás no sana esa enfermedad, es como que se queda allí y vuelve a aparecer cuando el sistema inmunológico desciende. Disminuye el sistema inmunológico, otra vez tenemos la infección por Klebsiella. Lo controlan y de nuevo, ¿no? Entonces, es un tema que va a requerir bastante cuidado. Luego también tenemos a Citrobacter, tenemos otras bacterias, ¿no? Enterococos, estafilococos y hongos. Como ven, los hongos casi no representan mucho problema, por así decirlo, ¿no? Para lo que es las vías urinarias. Bien, lo que sí es importante
y muy importante en realidad, es identificar cuando la persona, cuando el adulto mayor que está bajo mi cuidado, necesita atención médica, puesto que el sistema urinario, las infecciones del sistema urinario, las enfermedades de este sistema, no lo vamos a poder tratar en casa, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, no podría decirle, sí, denle esto o aquello, ¿no? En cuestión de medicamentos o agua de esto, agua de aquello, porque en realidad sí o sí necesitan, por ejemplo, en algunos casos, sonda vesical, necesitan el sondeo, le dicen sondeo cuando colocan la sonda vesical para poder irrigar, ¿no? Introducir líquido salino y poder limpiar también la vejiga. O lo contrario, colocar la sonda directamente a la vejiga porque hay un tenesmo. Es como si estuviera un globo, ¿no? Es como si estuviera un globo allí de orina. Ese globo vesical, lógicamente, causa mucho dolor al paciente. Sin embargo, hay adultos mayores que ni se quejan, es decir, están simplemente así, ¿no? Como que quejumbrosos, pero no llegan a decir que les duele. Puede ser por la condición de que estén postrados, de que ya no hablan, o simplemente porque no quieren suponer una carga, o porque no quieren ir al hospital porque piensan que los familiares los van a dejar allí, ¿no? Pero sea cual sea la situación del adulto mayor, es importante que tienen que ir eh, al médico, ¿no? Bajo estas circunstancias. Ah, a ver, se quedó solo, yo no entiendo, un poquito. Bien, mi estimada, si es lesiones en la piel, yo te sugeriría que le hagas un raspado de piel, ya que no hay forma de saber qué es sin estudiar. El raspado de piel en realidad es indoloro, no es doloroso, ya que como dice su nombre, le raspan nada más, o sea, ahí no le van a cortar nada. Y eso es muy importante hacerse en cualquier tipo de lesión de la piel, que ustedes vean que no sana, que son como escamosas, porque hay muchas enfermedades que atacan al adulto mayor, incluso pueden ser unos simples honguitos, ya que muchas veces en los adultos mayores hay pequeñas fugas urinarias, ¿no? Sobre todo en las noches, donde se relajan los esfínteres, y son pequeñas, tan pequeñas las gotitas de orina que se fugan, que la persona adulta mayor no las siente. Entonces está, digamos, 6, 8 horas hasta que le vayamos a atender con esa ropita pues, interior de orina, ¿no? Y en la cual obviamente van a aflorar todos los agentes patógenos, pueden haber bacterias que se aprovechan también, ¿no? De la situación de allí, de la zona. Entonces sería importante que le hagas un raspado de piel. Como te digo, es indoloro, lo he visto, también lo he hecho en pacientitos y no les ha dolido mucho, bueno, de otras zonas, ¿no? La pierna, los brazos, por justamente lesiones. Pero si no es diabético, sí, pues habría que ver, ya que algunas, y por ejemplo, también podrías hacer para virus de papiloma humano. Sabemos que aunque no haya sido promiscua la persona, el virus del papiloma humano está bastante extendido, justamente porque no presenta signos y síntomas, a diferencia de otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, y muchas veces se manifiesta en edades posteriores a razón de que el sistema inmunológico ha descendido. Pero como te digo, lo más certero es hacer un raspado para que puedan estudiar esas pequeñas partículas de la piel, tejidos, y determinar cuál es la causa, ¿no? Era un hongo, una bacteria, un virus, etcétera. Asimismo, en la necesidad de atención médica es importante que si nosotros vemos, ¿no? Que hay algún signo de infección urinaria como fiebre, escalofríos, dolor al orinar, o ustedes palpan un bulto en la zona suprapúbica, es decir, casi por debajo del ombligo, a una manito más o menos del ombligo, sienten un bulto duro, ¿no? Como una pequeña bola, porque así se dematiza, eso se llama globo vesical, porque es como un globo, se siente duro, y se ve también como abultado, ¿no? Como si estuviera gestando el paciente o la paciente también.
pero más he visto en varones que en mujeres incluso este problema. Entonces, y por ejemplo, ustedes ven que hay náuseas, vómitos, cansancio extremo, el adulto mayor ya no quiere caminar, siente que le falta el aire o tiene dolor cuando se recuesta en la cintura, ¿no? Tiene dolor en la espalda baja. En la espalda baja, problemas para orinar. Ejemplo, un signo característico o que le llamamos prostatismo es cuando el paciente micciona más, preferentemente en la noche y como por gotitas, ¿no? Orina como por goteo. Entonces, eso le llamamos prostatismo. Son síntomas prostáticos y lo más adecuado es llevarlo a un urólogo, en este caso. Un urólogo es el profesional que ve el sistema urinario, ¿no? Por ejemplo, también cuando va a orinar con más frecuencia de lo habitual. Pero les he hecho ese examen, pero con raspado de piel, mi estimada, porque el raspado de piel es para ver qué hay en los tejidos. El raspado de piel no es para VIH sífilis, eso se puede hacer del dedito nada más, de sangre, pero de la misma zona, o sea, de la misma herida, se saca con un bisturí, con la parte trasera del bisturí. Hay bisturíes también especiales para raspado, que no cortan estos bisturí, solo raspan, es como que si le estuvieras haciendo así, ¿no? Con el bisturí, no cortan, y eso se deposita en una placa de Petri, que es como una luna de lente, que lo hacen en el mismo laboratorio, allí mismo, ellos mismos incluso le raspan, y obviamente más o menos en 5 días, porque hacen un cultivo de esa piel, de esas células, y te lo dan. Ese raspado te lo hacen, puedes solicitarlo, mi estimada, puedes solicitarlo en un laboratorio o si no también sacar tu consulta y decirle al médico que te han sugerido que se le haga un raspado de piel, ¿no? Porque tampoco va a estar así, ¿no? Tu papito en esas condiciones. Y estas heridas, como digo, suelen abrirse porque esa zona es húmeda, ¿no? Es húmeda, está oscura. Entonces, obviamente eso va a menguar su calidad de vida y también su tranquilidad. El raspado de piel lo hacen en cualquier laboratorio, en realidad, en cualquier laboratorio que tenga microscopio, le hacen un cultivo y ahí sale, ¿no? Determina si son hongos, bacterias o virus lo que está causando. Y ya ahí te dan como que el indicio, ¿no? Si es una infección bacteriana, si es una infección por honguitos, y también el tratamiento va a ser más específico porque allí sale quién es el agente, ¿no? O sea, con nombre y apellido, digamos así, la bacteria, ya que puede variar el tratamiento de acuerdo a la bacteria que causa la enfermedad o al hongo, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean siempre, vigilen los signos de urgencia, de necesidad urinaria en el paciente. También es importante siempre ver, por ejemplo, la cantidad de líquido que ustedes le están dando al paciente, más aún en los pacientes que están postrados, en los pacientes que ya tienen una enfermedad renal o tienen problemas como diabetes, problemas de próstata, que van a, digamos, afectar también, ¿no? Este balance hídrico, es decir, el aporte, el ingreso de líquidos y la salida de los mismos. Entonces, básicamente se trata de calcular que si yo le doy 1 litro de agua, 4 vasos de agua, debo calcular que sea la misma cantidad la que sale, ¿no? Es decir, la que evacúa, la que orina mi paciente. Igual con la comida tiene que ser también la misma cantidad, aproximadamente, digamos, ¿no? Porque nosotros, obviamente, cuando somos cuidadores ya no decimos, ay, como que la pufis, ay, la evacuación, no, porque ya estamos acostumbrados, entonces, básicamente también el color de las heces, el color de la orina, el olor de la orina nos van a dar indicios, por ejemplo, ¿no? Hay orinas que huelen como a pescado podrido, a huevo podrido, es básicamente hongos, ¿no? Y las orinas que arden, que tienen bastante dolor, pues son infecciones causadas por bacterias, que tienen un olor, y hay otras que tienen olor como a manzana, que es básicamente una cetonuria, es decir, ácido cetónico eliminándose por la orina, y esto se da en pacientes diabéticos. Asimismo, en pacientes renales de inicio, también podemos tener el olor a orina como a sal, incluso el sudor. Claro, el sudor es salado normalmente, es sodio,
Sin embargo, en el paciente que ya está iniciando un cuadro renal, este olor a sal se hace un poco más fuerte, ¿no? Entonces, hagamos ventaja fortalezcamos nuestros sentidos también nosotros como cuidadores, ya que esto nos va a servir también para, digamos, ver, ¿no? Qué está pasando con el paciente. Igual, si hay náuseas, vómitos, debemos observar también si hay con contenido alimenticio, si solamente es líquido, si solo es espuma, etcétera. Porque eso nos van a preguntar el personal de salud, ¿no? Nosotros como personal de salud utilizamos esos signos, síntomas muy específicos para asociarlo con la probable enfermedad, ¿no? Entonces, si obviamente no se observan bien esos detalles, se puede dar un diagnóstico errado y por ende un tratamiento equivocado también, ¿no? Porque obviamente el personal de salud muchas veces en el lugar que está no hay las herramientas necesarias, ¿no? Por ejemplo, a veces en el MINSA no hay ecografía, tienes que regresar un mes, etcétera. Entonces, vamos a dar los síntomas más claros que podamos. Gracias, mi estimada Marta, para poder ayudar al tratamiento, al diagnóstico y tratamiento de nuestro paciente que cuidamos. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el sistema locomotor. Como podemos ver, bueno, también lo vimos en la primera clase, hay muchos cambios que ocurren a nivel de lo que es el sistema locomotor. El sistema locomotor va a abarcar, el aparato sería, ¿no? Porque es un conjunto de sistemas. El aparato locomotor va a abarcar tres sistemas, el sistema muscular, el sistema óseo y el sistema articular. Es decir, estos tres van a permitir la locomoción. La locomoción es el traslado, ¿no? El poder yo desplazarme, caminar, correr, doblarme, alzar mi brazo, etcétera. Todo lo que viene a ser la marcha, caminar, ¿no? El poder realizar maniobras con mi cuerpo, como por ejemplo, digamos, tocarme la cara, alzar los brazos, ¿no? Va a ser gracias al aparato locomotor que funciona articulando estos tres sistemas, la vinculación del sistema óseo, articular y muscular. Sin embargo, sabemos que con la edad, ¿no? Hemos visto en el primer tema que con la edad se van a disminuir ciertas sustancias que permitan un funcionamiento adecuado de estos tres sistemas, es decir, a nivel óseo, muscular y de las articulaciones, ¿no? Las articulaciones, por ejemplo, van a disminuir el tamaño del cartílago y por ende pueden llegar a chocar entre vértebra y vértebra, produciendo muchas veces mucho dolor, la famosa artrosis, ¿no? Artritis, ¿no? Que es allí. Y obviamente esto va a impedir también el traslado. La persona no va a querer moverse porque no va a querer caminar porque le va a doler las rodillas, los tobillos, las grandes articulaciones. Sin embargo, es importante nosotros prevenir también estas enfermedades o conocerlas para poder prevenirlas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud describe que la salud de la persona adulta mayor se mide en términos de función, es decir, la funcionalidad, cuán bien puede actuar una persona adulta mayor al momento de realizar, pues, ¿no? Sus actividades de vida diaria, cuán independiente es lo que ayuda a evaluar si está funcional o no. Por ejemplo, ¿no? Si puede vestirse solo, si puede ducharse, levantarse de su cama. Deambular significa caminar, subir y bajar escaleras, ¿no? Asearse por sí mismo, etcétera, que van a condicionar obviamente su calidad de vida, ¿no? Porque si una persona no puede caminar, por más que esté lúcido, orientado, por más que sepa ir al baño, por más que sepa vestirse, no va a poder hacerlo, ¿no? Y eso lógicamente va a impactar de forma negativa en su salud, no solamente física, sino también emocional. El envejecimiento osteomuscular va a traer consigo en diferentes grados enfermedades como la osteopenia y la osteoporosis y por supuesto la sarcopenia, ¿no? Es muy importante nosotros cuidar nuestro sistema locomotor, aparato locomotor. Bien, a ver.
Ya está. Bien, aquí nosotros vamos a tener la osteopenia. La osteopenia es una condición, ¿no? En la cual se va a producir una disminución de la masa ósea. Sin embargo, eso ya viene a ser condicionando la osteoporosis. Pero la osteopenia es cuando disminuye recién, es decir, todavía no hay una afectación, sino que es probable que ocurra. La osteopenia es, penia es de disminución, ¿no? Penia es de la probabilidad de ocurrir. Ajá. La osteopenia va a ser cuando hay una disminución de la masa ósea, es decir, en la mineralización, ¿no? Desmineralización. Sabemos que el calcio está compuesto de hueso, ceína, etcétera, ¿no? Otros, pero en su mayoría de calcio. Y aquí podemos ver que el hueso, pues, ¿no? Al disminuir esta densidad, como ustedes pueden ver allí, ¿no? Se hace como poroso. De allí viene el nombre de la enfermedad, osteo de hueso, porosis de poros, ¿no? Hueso poroso, así se llama esta enfermedad, porque básicamente, como ustedes pueden ver, el antes y el después, lógicamente, ya estos poritos por los cuales atraviesan vasos sanguíneos y ayudan pues a que la médula ósea produzca vitamina B12 contra la anemia, se agranden y con ello disminuya también la fuerza, la resistencia del hueso. Es decir, imagínense, nosotros a lo largo de nuestra vida, desde niños, adultos, pues nos caemos, nos golpeamos, ya nos cae algo encima, más cuando son niños, ¿no? Que le caen cosas y se cae, corre y plum, se cae, pero no se fractura. Igual el joven, ¿no? Muy raros son los que se fracturen, la mayoría que patean, que les dieron con el balón, ¿no? Y vienen pues con sus moretones, con sus hematomas, pero no se fracturan. Es decir, sus huesos están resistentes. Sin embargo, ya con la edad, lastimosamente la porosidad del hueso hace que éste se vuelva más vulnerable a cualquier tipo de trauma, es decir, cualquier tipo de lesión, ¿no? Digamos, cae algo, por ejemplo, una paciente hace poco, ¿no? Le cayó, estaba cocinando y estaba intentando sacar algunas cosas y le cayó la olla en la mano, se fracturó el dedo pulgar. Imagínense, solamente, y no era una olla muy pesada, era una olla pequeña, me refiero a la paciente, ¿no? Entonces, y bueno, sí, lamentablemente las que peor parte nos llevamos somos las mujeres, dado que en caso de las mujeres el estrógeno ayuda al metabolismo, bueno, se metaboliza en una hormona que se llama estradiol, que ayuda a su vez a metabolizar, a usar ese calcio, ¿no? Que nosotros podamos consumir en la leche, en los huevos, etcétera. Entonces, obviamente, y al estar nosotras expuestas a la menstruación, al parto, ¿no? En los cuales se pierde bastante calcio, lógicamente estamos más expuestas a la osteoporosis, ¿no? La osteoporosis también es asintomática, es decir, no siempre va a presentar síntomas, dolor, sino hasta que ya es irreversible o hasta que ya, por más cuidado que tengamos, ya estamos en riesgo de lesión, de fractura, ¿no? Por ejemplo, se produce lógicamente porque se ha remodelado. Asimismo, a partir de los 35 años, en caso de las mujeres, comienza la pérdida de masa ósea, ¿no? Asociada al mismo envejecimiento y otros factores como la dieta. Siempre, bueno, les vuelvo a recordar, la dieta es muy importante. Si ustedes como cuidadores no pueden salir todo el día porque su paciente es postrado, no pueden trasladarlo en silla y ustedes están en sombra, o sea, no ven la luz del sol así nada más porque necesitan de una hora, tienen que tomar sus cápsulas pues de vitamina D, ¿no? Para que les ayude justamente a fijar el calcio en los huesos. Y eso, por ejemplo, ustedes pueden recurrir a un traumatólogo si son mayores de 35, 40 años, ¿no? Porque hay nuevos avances ya en cuestión de eso. Por ejemplo, hace poco tuvimos una capacitación organizada por nuestra área de adulto mayor, en la cual pues tuvimos la presencia de un traumatólogo que ha sido, gracias a Dios, ha ido a un congreso en lo que es en el país de Argentina, un congreso internacional en el que justamente se ven, ¿no?, los beneficios de la vitamina D diaria para prevenir la osteoporosis.
Entonces, más aún teniendo en cuenta en el enfoque adulto mayor, es decir, permitiendo que tenga su autonomía y su funcionalidad, ¿no? Porque una caída para un adulto mayor, al menos por ahora, significa prácticamente la muerte. Entonces, queremos revertir eso y no hay mejor forma que hacerlo con una dieta adecuada, equilibrada, un ejercicio físico, disminución del consumo de alcohol, no fumar, ¿no? Y otros hábitos modificables, como por ejemplo también el cargar un peso excesivo al que está permitido, ¿no? Decíamos que es 16 kilos. Y si vamos a usar más, tenemos que hacer ejercicios de resistencia antes, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría cargar más porque yo no hago ese tipo de ejercicios. Son muy específicos y muchas veces en los gimnasios tampoco es que te dan los 4 tipos de ejercicios, ¿no? Yo siempre escucho, me voy a hacer mi cardio. Y yo le digo, pero no es solamente un tipo de ejercicio lo que tienes que hacer de resistencia, tienes que hacer el de fuerza muscular, ¿no? Y me dicen que hay varios tipos, sí, le digo, ¿no? A algunas colegas, compañeras que les gusta el gimnasio, y se sorprenden porque piensan que solamente bailar y ya, pero en realidad no es así. Para la fuerza muscular hay que hacer ejercicios de resistencia. Podemos hacer en casa, de repente como ya nos viene pesado, ¿no? Por ejemplo, medio kilo de lentejitas en cada mano, y vamos poco a poco subiendo los músculos hasta que logremos de repente 1 kilo en cada mano y así progresivamente. También en gimnasio se puede con pesas, pero nunca se lancen directo a 3 kilos, por ejemplo, no, de poquitos, incluso aunque les parezca, ay, no, pero eso sí puedo, no, igual, así sea un cuarto y ustedes puedan, ¿no? De a pocos y progresen por semanas, una semana, o sea, 3, 4 días que van y así, ¿no? Igual en el adulto mayor también hay mancuernas de menos peso, que incluso están bastante económicas en Lima, yo también las he encontrado, que son bastante económicas, incluso ligas para hacer esas terapias, ¿no? Por ejemplo, las ponen las ligas aquí y se paran. Eso es hacen cardio y resistencia también, ¿no? Mejoran la expansión torácica y también ayudan acá los brazos, ¿no? A estar pues duritos, porque la idea no solamente es físicamente, sino también que les va a ayudar a la funcionalidad de su cuerpo. El ejercicio físico en realidad aporta, ¿no? Algunos estudios en Europa han revelado que aportan entre 10 y 15 años de vida, ¿no? Entonces es importante realizarlos. Bueno, como les decía, la osteoporosis muchas veces ya se detecta en etapas que es irreversible en el sentido de que, por ejemplo, uno se da cuenta ya cuando hay una fractura de cadera del fémur, que es la más común, la más habitual. Yo sé que de repente muchos de ustedes han escuchado o no. No, mi estimada Delia, en caso de la... Buena pregunta, muy buena, aunque sé que sabes la respuesta. Muy bien, no, la vitamina D no es recomendable para pacientes que tienen cálculos renales o cálculos vesiculares, dado que justamente ayuda a la calcificación, ¿no? Y sabemos que estos cálculos también se llaman sales calcáreas, como dice su nombre, básicamente son moléculas de calcio que están, valga la redundancia, calcificadas, endurecidas, enquistadas en este caso en los riñones, en la vesícula, ¿no? Entonces no es una buena idea, visiten a su médico. Sin embargo, si no tienen esos problemas, sí sería genial para el sistema óseo y su aparato locomotor. Eh, bueno, no provoca síntomas, como les decía, ¿no? A menudo hasta que llega la complicación, en este caso la fractura de cadera, que genera gran limitación de la funcionalidad. Muchas veces los pacientes ya son más de 80 años que tienen y no los operan, ¿no? No los operan, entonces están postrados en una sola posición para que los huesos de alguna forma sanen por sí solos, entre comillas, ¿no? Solamente les dan tratamiento antibiótico, férulas, etcétera, compresas para el dolor, analgésicos. Sin embargo, esto va a impactar de forma negativa, ¿no? En su calidad de vida, puesto que el adulto mayor pasa de un momento a otro que estaba caminando a esta postura.
y muchas veces no se le quiere operar, como les digo, no le quieren operar por la edad, le dicen, no, por la edad no se les opera. Ahora, también ese término sarcopenia es un término reciente, ¿no? Gracias, estimada Delia. Es un término reciente, bueno, reciente en el sentido de más o menos 10 o 15 años. Linda Frail fue una geriatra estadounidense, americana, ¿no? Que insertó este término, esta enfermedad sarcopenia, haciéndola conocida porque se vio, ¿no? Que es desarrollada en la etapa de vida adulto mayor. Bueno, también hay otras enfermedades, por ejemplo, ¿no? Delgadez extrema, personas con diabetes también desarrollan sarcopenia. Sin embargo, es más en el caso del adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, pero cuando el paciente ya es mayor de 60 años. Entonces, es la pérdida de la masa muscular y la fuerza, o sea, no solamente es la masa, ¿no? La cantidad, también hay bastante masa, ¿no? Sino también la fuerza. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen muy buena masa muscular, pero empiezan perdiendo la fuerza. Para ello, por ejemplo, hay un dispositivo que se llama dinamómetro, ¿no? Que es una especie de mancuerna, pero hace que uno aplaste, el paciente aplasta con sus manos, tiene sosteniendo, dependiendo del dispositivo, puede ser 1 a 3 minutos, ¿no? Allí. Y esto va a medir la fuerza de prensión, es decir, de prensión, de agarre del paciente. ¿Cuánta fuerza puede hacer, no? Y muchas veces, si ustedes prueban, háganlo. Muchas veces pensamos, pero no tenemos tanta fuerza. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo cojo mi celular, cojo otra cosa. Sin embargo, eso es, como ustedes lo ven, es coger. Yo solamente utilizo estos 2 deditos si es posible, ¿no? ¿Ven? Sin embargo, prensión, ¿no? Aplastar, la fuerza es diferente. No es lo mismo que coger un lapicero, que coger, no, es la fuerza de la masa muscular. Y por allí es donde empieza. Muchas veces primero se pierde la fuerza y luego la masa muscular, ¿no? Empezamos a adelgazar, pero no adelgazamos de forma pareja, sino que se pierde la masa y se queda el tejido graso. Y si la persona pues ya no tenía tejido graso, se queda lo que comúnmente me dicen mis pacientitos, ¿no? Hasta ellos mismos me dicen, señorita, mire cómo me he quedado, piel y huesos estoy, me dicen los mismos pacientes, ¿no? Ya los que pasan los 70, 75 años, es bastante habitual ver en ellos esta condición de la sarcopenia. Por lo general va a haber pérdida de la funcionalidad, ya que la sarcopenia puede traer alteración en el sistema locomotor, es decir, en la marcha. El paciente se va a sentir mareado, se va a sentir desequilibrado, ¿no? Porque no va a poder, pues, poder trasladarse, ¿no? Luego tenemos, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Genera discapacidad, sí, por supuesto, porque como les decía, al sentirse desequilibrado, desorientado, se va a poder caer. La caída significa básicamente aislamiento y muerte para el paciente, ¿no? Postración. Muy pocos salen en realidad a la postración. La mayoría termina pues en un deceso. Por ejemplo, esta se va a producir en realidad, como les decía al inicio de este curso también, ¿no? A partir de los 25 años en la mujer ya empezamos con los signos del envejecimiento, solamente que no le prestamos tanta atención, como la presencia de los léntigos, ¿no? Y nos alegramos todavía, ay, me salió un lunar más en mi brazo. No, ese es un léntigo, que sale a partir de los 29 años en las mujeres. Y en algunas a los 25, aquellas que se exponen mucho al sol, fuman, toman bebidas alcohólicas, es decir, tienen una predisposición de envejecer más rápido que aquellas que no lo hacen. Obviamente ahí juega todo, ¿no? Por ejemplo, la genética, uso de mucho maquillaje también, ¿no? Las chicas que se maquillan demasiado, la piel no respira, se echan un montón de, ¿cómo se llaman estas? No sé, usan, ¿cómo se? Líquidos, cremas, ¿no? Cremas, kilos echan. Y eso también va a afectar, lógicamente, a la piel, ¿no? Después tenemos a partir de los 40 años, allí obviamente en la mujer es un hito ya la menopausia, ¿no? Empieza la menopausia
y ya su gran, digamos, estación es entre los 45 y 50 años, pero a partir de los 40 ya empiezan a perderse fibras musculares y a partir de los 70 años se duplica ya a 16% esta pérdida del tejido muscular, ¿no? Por eso que si ustedes ven los adultos mayores, o sea, sí es cierto que hay personas bien llenitas, bien gorditas. Una cosa es ser gordito, por si acaso, tener tejido graso, adiposo, y otra cosa es tener bastante masa muscular, porque si ustedes ven, es gordito, pero no tiene fuerza. Entonces no hay masa muscular, lo que hay es grasa. Pero la mayoría de adultos mayores son bastante delgados, ¿no? Pequeños ya. Y bueno, aquí, por ejemplo, obviamente ya con la sarcopenia se entra al término de fragilidad. Si un adulto mayor tiene sarcopenia, inmediatamente vemos, ¿no? La pérdida de la fuerza, también de prehensión, la fuerza muscular, ya el paciente también entra en la clasificación de frágil, ¿no? Porque está expuesto no a una, sino a varios síndromes geriátricos, síndrome de inmovilidad, síndrome de las caídas, ¿no? Síndrome de deterioro cognitivo, síndrome de abandono, etcétera. Entonces, una dieta inadecuada con pocas proteínas, lo que yo les decía, y quiero remarcarlo en esta última sesión, quiero que nos llevemos los puntos claves, porque tampoco es que nosotros vamos a ser médicos. Sin embargo, la idea de este curso es brindar una asistencia de calidad y con calidez, que nosotros podamos planificar, por ejemplo, ¿no? La comida de mi paciente adulto mayor, como les digo, los ingredientes, los alimentos no van a cambiar, siguen siendo los mismos. Lo que va a cambiar es la consistencia, ¿no? Lógicamente, si mi paciente recibe la comida por sonda, pues tendré que licuarlo, pero tiene que estar su proteína, tiene que estar ahí el pollo, que es de este tamaño, ¿no? Tiene que estar su porción de verduras así, de esta cantidad, así, ¿no? De estas dos manitos juntas. Y, por supuesto, un carbohidrato, de repente una papita amarilla, o ese día no, ese día le voy a licuar con su arrocito, porque cuando él estaba bien le gustaba mucho el arroz, ¿no? O le gustaba mucho la menestra, cocino un poquito más aguadito la menestra y lo licúo con esa agüita, ¿no? Y que sea, obviamente, que pueda pasar por la sonda, si es que usa sonda. Si no tiene dientecitos, lo mismo, sino que ya no no lo hago líquido, sino que lo hago con una consistencia pastosa, ¿no? Como puré. ¿Y cuándo se hace un buen puré? Para adultos mayores, para bebés, que es básicamente lo mismo, toman un poco con la cucharada. Cuando le dan vuelta, si no se cae, está bien. Si se cae, está mal. Así, así de sencillo, le dan vuelta, ¿no? Que tiene que quedar grumoso, espeso, así, consistente, porque si es líquido, las heces de la persona adulta mayor van a ser líquidas y vamos a creer que está con diarrea, y cuando no lo está, simplemente que le dimos de comer líquido, ¿no? De forma ya muy líquidos sus alimentos. Como ven, los alimentos son los mismos, la proteína sí o sí tiene que estar, la proteína es bastante reparadora, incluso muchas personas me dicen, señorita, entonces le compro su Ensure, su esto. No, le digo, porque el Ensure tiene mucho azúcar, ¿no? Entonces, hay pacientes que no son diabéticos, pero como le dan puro Ensure, no sé de dónde sacan tanto dinero, pero puro Ensure, ya no le dan de comer, le dan Ensure nada más. Entonces, se vuelven diabéticos, ¿no? De tanta azúcar, imagínense. Entonces, lo más adecuado es comprar su carnecita, su pollo. No se va a volver pollo si come todos los días pollo. Pero de que podemos variar, sí, pavita, cuy, pescado blanco, si es paciente renal, si es paciente que tiene problemas de, digamos, problemas con lo que es las carnes rojas o carnes oscuras, ¿no? Más que todo los renales. Después, simplemente que tienen que estar ahí 3 veces por lo menos al día, tienen que tener la proteína, el huevo, el queso, la leche, semidescremada, ¿no? Light o super light, que es blanco total la etiqueta, que ellos pueden tomar. Entonces, así que como ustedes pueden ver, ahora, lo de la vitamina D, abran la cortina, que le dé un poco el sol, al menos media hora, de forma indirecta, no directa, ¿no? Y ahí ya tienes vitamina D natural y sin gastar. Entonces, es importante para prevenir la sarcopenia, ¿no? Entonces, el adulto mayor, como ustedes pueden ver, necesita más de cuidado que de medicamentos en realidad. Si las personas viéramos que es más, ejemplo, yo, por ejemplo,
Les diré que he estado 2 semanas con un proceso viral de la gripe, que recién me estoy recuperando, ¿no? Y me dicen, ¿y qué te tomaste? No, nunca tomé nada. No me gusta tomar medicamentos a mí, pero sí me cuido, ¿no? Y me cuido con algunas cosas de comer, no como ají, por ejemplo, cuando estoy resfriada. Entonces, los cuidados pueden hacernos mejorar, pero obviamente cuando una enfermedad ya está instaurada y su paciente necesita su medicamento, como en caso de diabetes, problemas urológicos, no, ahí sí tienen que darle su medicamento, definitivamente. Pero si tienen la suerte, digamos, la bendición de tener una persona adulta mayor que todavía es saludable, que todavía... Ah, mira, toma el OFS. El OFS sí, por ejemplo, he visto que tiene, yo también lo tengo acá, que tiene, bueno, para mi niño, que tiene que tiene investigación científica. El OFS, bueno, yo no estoy promocionando la marca por si acaso, pero sí, es una proteína en polvo, yo también la tengo, y sí, tiene menos azúcar que el Ensure, ¿no? Y mira, tiene 103 años, wow, y es delgadita o todavía es llenito. Mi estimada Silvia, tiene ahí, y todavía, y quizás si todavía es funcional, con mucha más razón, ¿no? Seguir, yo también tengo una paciente de 101 años que ella, sí, los pediatras lo recomiendan, así es, sí, yo también tengo el OFS, es muy buena proteína esta, es mejor, yo la considero también, como te digo, mejor que las otras marcas que ya están en el mercado, porque tiene menos azúcar, ¿no? Menos azúcar. Y lo recomendable es no darle, bueno, yo trabajo con los nutricionistas, no darle combinado con leche o algo, porque a veces hay la competencia por absorber los nutrientes. Entonces, lo mejor es diluirlo en agua sola. Bueno, hervida fría, hervida tibia, si deseas, ¿no? No muy caliente también, porque muchas veces tienen lactobacilos, que son bacterias buenas que necesita el organismo, que son bien lábiles, o sea, son bien delicadas a la temperatura. No es bueno, ni siquiera la leche de tarro de los bebés, esas que vienen en polvo, tampoco no son buenas echarlas con agua caliente. Siempre agua tibia, ¿no? Moderada. Muy bien, estimada Silvia, así es. Como les decía, ¿no? Fomentar su independencia, su autonomía de los adultos mayores. Sé que a veces es difícil, como que lo hace más lento, ¿no? Y uno dice, ay, le voy a estar esperando, que se demora. Pero como siempre digo, no sé para qué vivimos con tanta prisa. Mejor lentitud, lentitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener también algunos síntomas que ellos presentan, pero como les digo, casi la mayoría son cuando ya hay alguna fractura. Por ejemplo, se desplaza con la actitud, emite dolor al momento, por ejemplo, ¿no? Se mueve, de repente algún movimiento brusco o agacharse a recoger algo, de repente ni siquiera al piso, ¿no? Una diferencia de posición bastante pequeña y sienten dolor, caminan más despacio, arrastrando más todavía, ¿no? Los pies se caen frecuentemente porque, como les digo, va a afectar el equilibrio, la coordinación y, por supuesto, también hay una pérdida significativa del peso, ¿no? Sin motivo, es decir, la persona no está haciendo dieta, nada, y empieza a perder peso, ¿no? Y básicamente es pérdida de masa muscular, el tejido muscular se lleva, digamos así, alrededor del 25 a 30% de nuestro peso total del cuerpo, ¿no? Imagínense si perdemos masa, cuántos kilos vamos a perder, dependiendo del peso que ya tenemos, lógicamente, ¿no? Entonces, aquí, como podemos ver, la cronología de la debilidad, ¿no? Porque lógicamente con los años vamos a ir perdiendo fuerza, pero la idea es que la mantengamos a través del cuidado, ¿no? Del autocuidado. Aquí me parece que se borró. Bien, entonces vamos a pasar a... ay, no están funcionando. Bien, un derrame cerebral. ¿Y por qué les dio el derrame? Los accidentes cerebrovasculares a veces, la mayoría, ¿no? Son por diabetes, hipertensión, pero también hay algunos idiopáticos, ¿no? Que se desconoce la razón. Afecta la delusión. Sí, por su edad, no sé.
Ah, ya ves, sí, efectivamente, la hipertensión arterial, sí, ellos tienen que mantenerse en parámetros de menos de 140/90 y para mantenerse bien 120/80. Con eso logran evitar estas complicaciones, ¿no? Pero por su edad probablemente también sea más difícil controlarlo, ¿no? A veces a esa edad ya no quieren tomar las pastillas, les genera también más efectos adversos. Es bastante complejo, ¿no? Por eso le llamamos geriátrico complejo a estos pacientitos, porque su atención, su cuidado significa un gran esfuerzo, ¿no? Para la persona que lo cuida en realidad y para todo el sistema sanitario. Bien, ahora por otro lado vamos a ver también justamente el RCP, que básicamente significa reanimación cardiopulmonar, ¿no? Reanimar, es decir, revivir, ¿no? Revivir o ayudar al menos, intentarlo. Y sabemos de repente de forma general que el RCP puede ayudar a salvar la vida de una persona, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros nos encontramos ante una situación en la cual hay una persona, no sentimos primero, ¿no? Entonces, es importante también cerciorarnos que no está respirando, porque al hacer la compresión, más bien podemos originar problemas. Lo primero que debemos que hacer es revisar a la persona, preguntarle, como pueden ver en la imagen, y eso es así tal cual. Incluso ustedes lo pueden practicar siguiendo las pautas, porque es bastante sencillo en realidad, no es difícil hacer un RCP básico, ¿no? Lo primero siempre va a ser preguntar si la persona se encuentra bien, ¿no? Y dar una pequeña sacudida a los hombros, ¿no? Lo cogemos de aquí, obviamente por la parte de atrás, y le podamos dar una pequeña sacudida, es decir, moverlo para ver si se encuentra bien, ¿no? De repente solo está dormido. Sabemos que el adulto mayor, cuando duerme, muchos presentan bradicardia, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca y también disminución de lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Y podemos pensar que se ha muerto, pero está durmiendo nada más, está tomando una siesta. Entonces, si vemos, ¿no? Nosotros que no hay respuesta, me voy a recostar cerca a esa persona, elevando el mentón, ¿no? Y extendiendo, lo voy a extender. Hago así, ¿ve? Y como la cabeza pues queda hacia atrás y queda expuesto la parte de la vía aérea, ¿no? Entonces, básicamente nos colocamos en posición de escuchar si hay una respiración, ¿no? Obviamente tenemos que mirar, ¿no? Que no se expanda, por ejemplo, la zona torácica en caso de las mujeres y la zona abdominal en caso de los varones. Si vemos que no hay, no miro, no veo que hay una expansión, no escucho nada, no siento nada que la persona esté, pues, no respirando, obviamente allí sí ya vamos a pasar a arrodillarnos a un costado de la persona con las rodillas que estén en paralelo o al costado del tórax, ¿no? De la región torácica. Una vez que hacemos eso, debemos poner las manos, ¿no? Entrelazadas en el área donde se unen las costillas, es decir, en el centro del pecho de las personas o entre los pezones, ¿no? Que son básicamente las glándulas mamarias, tanto del varón como la mujer, justamente, justo en el medio. Ahora, debemos presionar directamente hacia abajo sobre el esternón, por lo menos 2 pulgadas, que vienen a ser unos 5 centímetros hacia abajo. Es decir, que tiene que hacerse con fuerza, es decir, poniendo el peso, ¿no? Entrelazo una mano y hago la presión directa, no es como que voy bajando, sino directamente 5 centímetros hacia abajo. Debemos hacer 30 de estas compresiones, ¿no? De por lo menos 100 a 120 minutos, ¿no? Cada 120 minutos, que es lo que realmente dura, ¿no? Dura alrededor de 100 a 120 minutos realizarlo, 30. Sin embargo, también allí es importante considerar que en los primeros 5 minutos hay chance de que la persona no sufra daño permanente a nivel del sistema nervioso. Sin embargo, a partir de los 10 minutos ya esto
va va poniendo en riesgo, ¿no? Que al despertar la persona o al ser reanimada quede con daño neurológico permanente, ¿no? Temporal o permanente, pero ya pasada la media hora incluso se recomienda dejar de intentarlo, puesto que si la persona llegase a sobrevivir, solamente va a depender de un ventilador mecánico, no va a tener oportunidad de vida, ¿no? A menos que sea un milagro. Yo creo los milagros, no sé si ustedes lo crean, pero ya va a depender. Pero humanamente, después de la media hora, lamentablemente no se recomienda, ¿no? Puesto que finalmente solo va a ser una falsa ilusión para el familiar. Entonces, una vez vamos a contar en voz alta para ayudarnos a mantener la cuenta, porque imagínense si estamos en casa y está el niño y está la familia, y está, no, hay bulla, nos puede desconcentrar, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero hacia abajo, así, hacia abajo, 1, 2, 3, y vamos a hacerlo con fuerza. Aquí dice también para que no se trate con la laguna. Así es, mi estimada, así es que está de la evaluación de adultos mayores que es reciente, creo. Ya, sí, estimada Marta. Se llama etapa de vida adulto mayor. Está en hay en el MINSA y hay en el Salud también, en los dos. Y se llama paquete de atención, ¿no? Que es básicamente una evaluación general, paquete de atención integral, así se llama. Muy bien, estimada Caterina, así es. A ver, vamos a ver. El paquete de atención integral, no, del adulto mayor. Bien, es importante, como les decía, ¿no? Recordar que solamente vamos a poder actuar en los primeros 30 minutos, considerando que también ya hay un poco de riesgo de que haya un daño, pues, ay, mi mouse, ya, ahora sí. Haya un daño neurológico, ¿no? En el paciente si logra, pues, sobrevivir, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos tenemos el desfibrilador, podemos hacer uso, bueno, si es que lo sabes usar, sí, definitivamente, ¿no? Pero ya esto ya no sería un RCP básico. Usando el DEA ya básicamente entramos a lo que hoy por hoy le conoce, me parece que PHLS, como una atención hospitalaria previa a la llegada al establecimiento de salud, ¿no? Entonces, eso va a depender de la persona, como digo, si saben usar el desfibrilador, sí, sin embargo, esto también, el desfibrilador no debe usarse de forma, ¿cómo les digo? A ver, indiscriminada, ¿no? Porque en realidad recordemos que son ondas eléctricas las que nosotros estamos emitiendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Y si bien estos son externos, automáticos, estos dispositivos no siempre van a ser, ¿cómo se llama? Entonces siempre son buenos. De hecho, el desfibrilador se utiliza después ya, ¿no? Después de haber intentado un RCP básico, ¿no? Y la persona no responde, es como una última instancia. Sin embargo, es importante que consideremos, estoy ocupado, ya, bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Dónde estamos? Aquí, ya. Entonces, aquí, ¿no? Y recuerden que tiene que ser una velocidad constante y rítmica. Como les decía, ¿no? 1, 2, 3. Es decir, no podemos hacer uno y converso con el familiar y digo, no, creo que es más fuerte. O sea, no, es que, y también, como siempre les he mencionado, ¿no? La preparación emocional que necesitan ustedes como cuidadores
de poder hacer sus actividades a veces bajo presión, ¿no? Porque básicamente en un RCP, cuando una persona se encuentra desmayada, se encuentra que perdió el conocimiento, es normal que los familiares, las personas que están alrededor, hay personas que son bastante nerviosas, ¿no? Se tocan de nervios y pueden hasta gritar, llorar. Entonces, nosotros tenemos que mantener también la calma, la tranquilidad para poder hacer este procedimiento. Porque si nosotros también nos dejamos influenciar, nos dejamos arrastrar por, y bueno, es normal, como les digo, ¿no? Sin embargo, también hay que prepararnos emocionalmente para realizar este tipo de procedimientos, porque podemos salvar una vida y si no, por lo menos nos quedaremos con ¿cómo se dice? Pues con eso de que lo intentamos, de que intentamos algo, pero no lo logramos, ¿no? Pero bastante calma, tranquilidad, tienen que hacerlo a una velocidad bastante rítmica, constante, sin parar, para poder ejecutarlo bien. Bien, ahora aquí vamos a hacer, en cada 30 vamos a hacer 2 respiraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros ya hemos hecho, ¿no? 1, 2, hemos 30 compresiones que hemos tenido. Una vez que nosotros ya hemos hecho estas 30 compresiones rítmicas, constantes, vamos a colocar, ¿no? Una mano en la frente, ¿ven? Allí, como está en la imagen, una mano en la frente de la persona, como, haciendo nuevamente esa posición, recuerdan, del mentón hacia arriba, jalando la frente hacia abajo, hacia la parte de atrás, ¿no? Y esto va a ser para poder exponer justamente el área oral, ¿no? Nasal oral, para poder realizar, en este caso, la respiración boca a boca. La respiración boca a boca básicamente es la emisión de aire, ¿no? De una persona, en este caso de la persona que hace el RCP, hacia la persona que se encuentra, digamos, en condición de desmayo, ¿no? Generalmente va o pérdida de conocimiento, ¿no? Se abre la boca de la persona, pero de una forma tal que no haya, digamos, fuga, por así decirlo, ¿no? Es decir, por eso es que se realiza abriéndolo como si fuera un piquito, digamos, yo siempre les digo así, un piquito, porque si se hace con la boca, pues dejamos que sea así, como una sonrisa, básicamente el aire va a salir por todos lados. Entonces se hace con la idea de que no haya fugas, como les digo, entre los labios, ¿no? En la boca de cada persona. Sí, en el COVID ya no se usaba definitivamente, pero ahora no, normal, ha regresado mi estimada Caterina, incluso nosotros lo hemos usado hace poco por aquí. Eso también va a depender mucho, mi estimada Caterine, del lugar donde nos encontremos y del lugar donde están también nuestros pacientes, puesto que, por ejemplo, si me hablas del DEA, de repente tú lo tienes o la persona a la que cuidas lo tiene, pero en muchos casos hay pacientes que no pueden, bueno, no cuentan, no pueden comprar estos dispositivos y tenemos que saber lo básico, ¿no? Ya luego podemos ir aprendiendo los dispositivos, porque muchas veces no los tenemos al alcance. Por ejemplo, aquí en mis pacientes de acá de donde yo vivo, bueno, donde trabajo en el hospital, no, ninguno tiene un DEA. Y yo siempre digo, no tienen un glucómetro, menos van a tener un DEA. Imagínense. Sí, se reemplaza también con más compresiones, pero también hay estudios que justamente garantizan que lamentablemente este aumento de compresiones, uno, aumenta el riesgo de lesión a nivel esternocostal y también disminuye la efectividad, ¿no? Entonces, si la persona, la conocemos, porque obviamente yo les digo de las personas que cuidan, ya obviamente ustedes quieren hacer RCP básico a otra persona, ya es su cuenta, pero si es un adulto mayor que ustedes conocen, que ustedes cuidan y que de un momento a otro lo encuentran inconsciente y ustedes saben que no tiene ningún síntoma, pues respiratorio que indique o que al menos tengan ustedes la idea, ¿no? De que sea COVID, pues háganlo porque tiene mayor efectividad la respiración boca a boca.
ya que es justamente la vía aérea directa, ¿no? A la que se va a ingresar este aire que es emitido. Bien, ahora, como ustedes van a emitir, va a insuflarse automáticamente, ¿no? La zona torácica o abdominal en los varones. Tenemos que dejar que vuelva a desinflarse para volver a hacer la otra respiración boca a boca. Y así hacemos, ¿no? 30, 2 respiraciones, 30, 2 respiraciones, y así cerramos 5 ciclos. Si en 5 ciclos la persona, lamentablemente, ya porque 5 ciclos son alrededor, como les digo, básicamente 1 hora alrededor, ya no, va a depender mucho, ¿no? De varios factores, como les digo, humanamente a veces ya no hay más que hacer, y otras veces también he tenido pacientes que hasta después de 1 hora y media han reaccionado. Claro, con un DEA, un dispositivo, bueno, ya no externo, un desfibrilador, pero en el hospital, y han reaccionado. Y de verdad que no han tenido ninguna lesión, ¿no? Por eso es que a veces la teoría, los estudios dicen una cosa, pero cuando vas a la realidad, la verdad es otra. Sinceramente, ¿no? La verdad no es absoluta. No solo filtro, no. Claro, también usamos los ambús, pero como les digo, ¿no? Por ejemplo, el ambú ya lo usamos en el área hospitalaria, en el cuidador familiar a veces no cuenta con eso, es más difícil entrenarlo. Esos temas hay que tenerlos en cuenta, mi estimada Caterine. Si tú lo sabes usar, chévere. Eh, Me dices mascarilla de un solo filtro. Bueno, va a depender. Ya, un ratito. ¿Vas a pasar? A ver, un momentito. No, aquí entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Tenemos, eh, está haciéndose las respiraciones. ¿Vas a buscar algo? Eso es mi Eugenia. Y ahora sí. Disculpen, mi esposo que me interrumpe. Y ahora sí. Bien, ¿dónde está? ¿Dónde me quedé? Sí, hay unas mascarillas especiales, ay, no recuerdo su nombre, algo de pocket mask, algo así, como mascarillas, algo así es un nombre, pero vienen como un kit, ¿no? Que son justamente, así es, mi estimada Caterina, ¿no? De válvulas unidireccionales, que son como que específicamente para este tipo de dispositivo, como es el AMBU. Sí, también definitivamente, pero como te digo, eso ya es un cuidado, una reanimación un poco más avanzada con dispositivos y a veces no cuentan en el hogar con esos dispositivos. Aunque creo que cuidas a adultos mayores de otro estrato socioeconómico. Ah, bien. Eh, Ahora, en lo que es la maniobra de Heimlich, seguro eso lo hemos escuchado muchas veces, puesto que incluso hasta los niñitos lo saben hacer en esta hora, hasta a mi hijito le han enseñado al colegio. Yo me quería hacer en la mía, curioso. Entonces, bueno, tenemos por una parte los niños, ¿no? La diferencia es que a ellos se les coge, se les carga, puesto que obviamente son cuerpos pequeños. Sin embargo, en los adultos ya obviamente esto va a ser difícil, ¿no? De nosotros no lo podemos cargar, pero sí podemos realizarlo. Pero obviamente antes de ello, nosotros, al igual que evaluamos si la persona realmente está con pérdida de la conciencia en lo que es el RCP básico, también tenemos que asegurarnos antes del Heimlich de que la persona realmente tenga obstruidas las vías respiratorias, ¿no? Y que sean totalmente, porque puede ser total o parcial. Cuando es total,
Así es, mi estimada Caterina. Así es, los dispositivos son necesarios. Sin embargo, muchas veces, como te digo, más los tenemos en las instituciones hospitalarias que en las casas, ¿no? Pero si pueden, ¿cómo se dice? Tenerlos en el hogar, porque en realidad tampoco tan caros no están. Eso sí es cierto, ¿no? Ah, la maniobra, pues los dispositivos. Ya, sí, la maniobra en realidad puede salvar la vida. Y así en los estudiantes les enseñan en el colegio, como tengo un hijito que tiene 5 años, le han enseñado. Él quería venir, mamá, te hago. No, me hace doler. Eh, Tenemos que fijarnos igual también si hay síntomas que nos hagan ver que la persona realmente se está ahogando, ¿no? Porque puede ser solamente parcial, ¿no? Si es solamente parcial, o sea, la persona tiene algo atorado, por así decirlo, pero no obstruye totalmente porque la persona, ¿y cómo nos damos cuenta? Porque puede toser. Si la persona tose, es decir, ¿no? Toser está haciendo el esfuerzo de eliminar ese objeto extraño, ¿no? Que está en las vías respiratorias altas, solamente vamos a dar palmadas, no vamos a cogerlo por la parte de atrás, la posición como pueden ver allí, ¿no? Que la persona tiene, ¿no? La mano en el cuello y que se atora, y aquí se puede ver, pues, ¿no? Cómo aquí en la primera imagen, ¿no? En el uno nos vamos a colocar detrás y vamos a dar 5 golpes, pero con esta parte, ya que con esta no tenemos mucha fuerza e incluso nos podemos romper los dedos, por si acaso. Le ha pasado a una amiga que se ha roto un dedito, el dedito de acá me parece. Entonces, tiene que ser con la base, ¿ya? Con el torso de la palma, vamos a hacer con la palma, perdón, pero así, ¿no? O sea, golpear así, así, 1, 2, 3, 5 veces, ¿no? Y va a ser entre los omóplatos. Los omóplatos son los huesitos que están en la parte posterior y que forman como unas alitas, ¿no? Que forman como unas alitas en el esqueleto, en el sistema óseo, y entre esos dos vamos a hacer los golpes, ¿no? Y obviamente la persona, obviamente tiene que estar media en posición semi-fowler, de pie, es decir, agachado, para que el objeto pueda, pues, ser expulsado, ¿no? Si esto no funciona, si vemos que por más que hacemos esta maniobra, no funciona, tenemos que ya ver, ¿no? Por ejemplo, la persona se está poniendo de color rojo, brillante, o incluso azulado, porque está teniendo oxígeno, que no puede, digamos, toser, porque hay algo ya, ahí ya no es parcial, incluso ya ahí es total la obstrucción, casi total, y no puede hablar solamente con la cabeza, ¿no? Por ejemplo, si está bien y te dicen no, no, porque no pueden ni responder, está que se aguanta ahí la respiración es ruidosa porque trata de como sea, pues, ¿no? Llevar oxígeno a su organismo. Entonces, allí sí ya pasaríamos a colocarnos, pues, nuevamente, igual por la parte posterior, ¿no? Y a coger al paciente básicamente por encima del epigastrio, que es justamente aquí donde es el esternón, ¿no? Entre esa parte superior, digamos, de donde empieza el estómago, como le dicen. Recuerdo que le dicen un término. Ya. Le dicen comúnmente la boca del estómago, ¿no? A veces decimos, ay, me duele la boca del estómago, me dicen. Mm, en la boca del estómago. Y justamente allí, en la parte superior, allí en la parte superior vamos a hacer esto con un puño y con esta parte. Esta parte es la que va a ir en el cuerpo de la persona, ¿sí? No esta, porque como les digo aquí, por ejemplo, si ustedes ven, se pueden lesionar el pulgar. Entonces va a ir esta parte, la base, protegiendo su dedito hacia adentro, un puño bien formado, ¿no? Y con esta parte, porque lo que va a hacer el golpe es esto, ¿no? Este hueso es más grande, ¿sí? Porque viene desde acá. Entonces, así, esta parte va a ir, ¿no? Aquí, acuérdense. Entonces, así. Y vamos a hacer, ¿no? Vamos a envolverlo con la otra mano y hacer bien fuerte, pues, este movimiento, digamos, este golpe, por así decirlo, ¿no? Con movimiento de adentro, ¿no? Hacia adentro, así
como un golpe, pero lógicamente el impulso va a ser solamente pequeño, no va a ser como que de allí, no, imagínense, Dios vísceras, no, un impulso pequeño, o sea, una vez que ya ustedes están en esa zona, impulsan hacia adentro, no es que vienen de afuera hacia adentro, sino están ya ahí, colocan la mano e impulsan ahí, en el mismo cuerpo, ¿no? Con el mismo cuerpo, dando también nuevamente 5 golpes hacia adentro, ¿no? Y ya viendo, pues, ¿no? Si esta persona logra expulsar. También es importante ver, porque no siempre suele ser exitoso. Como les digo, a veces estamos acostumbrados a creer que, ay, hoy aprendí y ya yo lo voy a hacer bien. Lo puedes hacer incluso bien, pero muchas veces el objeto extraño que está obstruyendo puede ser que no salga porque se haya adherido, porque se haya atascado muy fuerte. Entonces, va a depender de otros factores. Es importante, por eso que la recomendación que les doy es que tengan siempre a la mano los números de emergencia. Si ustedes, sus familiares, pagan algún seguro, ¿no? Algún seguro de vida, digamos, o no, ya tienen MINSA, pues el número del SAMU, el número del serenazgo, de los bomberos, no sé, de cualquier número que sepan que va a ayudarles pues a trasladar al paciente a un hospital, a una emergencia. Eso también es lo adecuado, porque a veces nos como que creemos que no, con mis maniobras bastan, pero no, en realidad no, porque se necesita soporte ventilatorio y muchas veces también se va a necesitar extirpar de forma quirúrgica este objeto extraño, ¿no? Y vamos a veces por la emoción de querer salvar una vida, estamos, dale, que te dale con el Heimlich, igual con el RCP y hasta con el ambú de mano en casa, y no lo vamos a lograr porque ya se necesita, discúlpenme, ¿no? Y no lo vamos a lograr porque ya, pues, obviamente, ya el paciente requiere otra intervención. Entonces, no se frustren tampoco. Si ustedes ven que ya van en el RCP básico, van 10, 15 minutos, ya, yo sigo haciendo otra persona que vaya llamando ¿no? Al número de emergencia, como le digo, al serenazgo, ya tienen que, así como nos decimos para lo que es temblores, sismos, terremotos, decimos, no, mi mochila de emergencia, igualito el número de emergencia ante una situación X, ¿no? Una quemadura, una intoxicación, algo, cualquier cosa, ¿a quién voy a llamar? De repente, no contesta el serenazgo, no me contesta el SAMU, un familiar que tenga ¿no? Un perrito, algo así, o un vecino que me pueda transportar, ¿no? Algo así. Entonces, esa es la idea, porque tampoco vayan a pensar que lo van a hacer. Yo, por ejemplo, tuve el caso así de un paciente que le habíamos enseñado a su hija, y la hija, bueno, también es un poco nerviosa la señorita. El señor porque ya falleció, era diabético. La señorita lo ha tenido 2 horas con el bendito RCP básico en la casa. No, nunca llamó a nadie, ni al SAMU, a nadie. Y cuando le preguntamos, ¿por qué lo tenías 2 horas? No, es que yo pensaba que con eso nomás ya iba a ser necesario. Y como él expiró, porque no sé si, bueno, porque hay el rigor mortis, ¿no? También el algor, todo, ya empieza el paciente, pues, ya las 2 horas, incluso 2 horas de fallecido, hace como que expira, como que esa expiración se suele confundir con una respiración. Y el familiar cree que sigue vivo, y se murió. Entonces, eso fue lo que le pasó al paciente, ¿no? Por eso les digo, no siempre va a funcionar. Yo sé que suena bonito, sí. ¿Quién no nos gustaría salvar una vida con estas maniobras básicas? Pero por favor, tengamos los números de emergencia a la mano. Vamos haciendo, vamos llamando, por si acaso. Porque como les digo, puede terminar en tragedia. Esta paciente, no, esta señorita nunca llamó porque como expiró el paciente que tenía 2 horas y había muerto, pensó que ya hacerlo. Y a las 2 horas, pues, ¿no? Cuando expira, luego empieza ya a tornarse, obviamente, plomo, a emitir secreciones, recién llama asustada, porque todavía hay flujo sanguíneo. A las 2 horas recién empieza a tornarse, ¿no? Moretones, por lo mismo que ya colapsan todo el sistema de circulatorio. Entonces, recién llama y ya simplemente en la casa certifican el deceso, la muerte del paciente. Entonces, por eso es importante, nuevamente les recalco, hay puntos que muchas veces más vale la prevención
que la intervención. Y la prevención aquí es tener todos los números de emergencia que podamos llamar, como les digo, una dieta saludable, los ejercicios, esas cosas quiero que se queden ustedes. También lo que viene a ser, lo que vimos, los cambios posturales, que son muy importantes para disminuir el riesgo de lesión por presión en nuestro paciente adulto mayor. Tampoco vamos a ser médicos, y si están estudiando, chévere, pero lo que sí quiero que se quede con ustedes bastante es el cuidado, la prevención. Mira, acá Dianita nos da un tip acerca de un seguro privado, ¿no? Acerca de un seguro privado. Claro, los seguros privados también ofrecen buena cobertura. Bueno, cuando estás en Lima, a mí de provincia no me conviene, sinceramente. Porque más caro me sale el pasaje de llegar hasta Lima. Dice, no. Sí, definitivamente, mi estimada Caterina, te debería enseñar, ¿no? El RCP, las maniobras de Gemini. Algunos colegios lo aplican, en otros no. Definitivamente son importantes, incluso los talleres, ¿no? Para nosotros realizarlo. Pero básicamente también la adrenalina te ayuda. Yo me acuerdo que me fui a mi serum y no lo había aplicado, o sea, lo había estudiado en teoría y lo habíamos hecho pues con un muñeco, que obviamente no es una persona, ¿no? Entonces me voy a mi serum estado jugando al fútbol, ¿no? Al fútbol. Y me parece que le cayó un pelotazo, no sé, algo así. La cosa es que a mí me llamaron porque se había desmayado. Lo encontré tirado en el piso. Y bueno, apliqué todo lo que me había aprendido en la universidad, ¿no? Que ya habían pasado como 3 años encima. Entonces apliqué todo y y obviamente ahí sí, ni llamar a la ambulancia, porque yo me encontraba a 6 horas y media de la ciudad, o sea, y el único traslado era el burro. Si en burro no íbamos a llegar nunca, ni al vivo no iba a llegar el jovencito, no tenía 16 años. Entonces, dale, dale. Y bueno, con la mamá me dice, no, señorita, usted siga haciendo eso, y yo le doy la respiración. Ay, mejor, porque como es niñita, a veces jovencito, y los jovencitos, yo era más señorita, más jovencita, ¿no? Señorita, y son bien terribles ahí por la sierra. Entonces ya la señora, ella hacía las respiraciones y yo las compresiones, ¿no? Y sí logró el jovencito como a los 11, 12 minutos restablecerse, se empezó a reincorporar, ¿no? De costadito, empezamos a echar airecitos, como dicen, el susto, a veces uno de todo y hace, ¿no? Ya, y la primera vez que hice mi RCP, pero sí me funcionó, gracias a Dios. Y no, ahí no tenía, en ese puesto, uno no tenía, pero yo ni ambú, qué DEA, ni qué nada, no tenía nada, a la justo un termómetro, ¿no? Entonces, hay que estar preparados, hay que ser todo terreno, porque no siempre vamos a encontrar ningún dispositivo. Yo les digo porque de verdad de experiencia me ha pasado. Ahí en mi puestito, en ese pueblito donde fui, de verdad no había nada. Incluso me había tocado casos de diarreas, disentéricas, yo no tenía nada, de verdad fue terrible. Pero hice lo que pude, ¿no? Me vine con la satisfacción de haber hecho como bien dices, estimada Caterine, de hacer algo, ¿no? De actuar. Entonces, así más, bueno, quiero agradecerles por participar de este curso. Como bien dice Caterine, obviamente esto es un introductorio, porque la verdad que si vamos del adulto mayor es bastante amplio, he querido resumirlo y desearles también que ustedes sigan sí, esa es nuestra realidad, estimada Silvia. ¿No? Que ustedes sigan buscando más información, de repente otros cursos que se aperturen, porque la verdad es que el cuidado, actualización de nuestros conocimientos teóricos, prácticos, pero como bien les dije una vez, no importa muchas veces cuánto conocimiento, títulos y cosas que tengamos, siempre, por favor, la calidez, ¿no? Del trato humanizado. Si no puedo algo, consulto con otra persona, llamo a un profesional o llevo a su cita. Ese es el trato humanizado, porque tampoco me sirve mucho de decir, yo sé, la verdad no, ¿no? Y no lo llevo a ningún lugar, no lo llevo a que lo traten, no lo llevo a sus citas, entonces eso ya no es trato humanizado. Yo lo que me han escrito he podido ver que son personas que se dedican, ¿no? Al cuidado y son muy empáticos,
Entonces, quisiera desearles lo mejor, conmigo hasta aquí. Nos vemos de repente en algún otro lugar, en alguna otra oportunidad, porque el mundo es tan pequeño, ¿no? Y muchísimas gracias a cada uno, bendiciones, les auguro un buen camino, ¿no? A lo largo de su carrera, de su trayectoria como cuidadores. Y también sería bueno que si ustedes todos viven en una zona, de repente una zona X de Lima, se forme una asociación de cuidadores, porque esto tiene para rato, como lo hemos visto en la clase 1, epidemiología, ¿recuerdan? Lo que es la parte poblacional, el adulto mayor se viene, es un boom ahorita, y trabajo para ustedes va a haber bastante, y más aún si ustedes se capacitan, tienen empatía, ¿no? Entonces, yo les insto a que hay organizaciones de adultos mayores, de cuidadores del adulto mayor. Incluso hay una ley que está por promulgarse, ¿no? Que va a haber beneficios para las personas que cuidamos, personas con discapacidad y personas, obviamente, adultos mayores. Entonces, échenle ganas, bastante empatía, bastante solidaridad con este tipo de personas y también perdón, ¿no? Porque a veces juzgamos, no, pero el vecino ya se lo merece porque él fue el mal padre, mal esposo. Ya están en la última parte de su vida, ya lo que fue, ya fue, no va a regresar jamás, ¿no? Entonces, eso es lo que bueno, quiero compartir con ustedes. El perdón es algo que debemos aplicar más si trabajamos con personas adultas mayores, ¿no? También aplicarlo en nuestras vidas porque nos enseña, ¿no? Como siempre digo, trabajar con adultos mayores es ver la vida de atrás para adelante. Entonces, un enorme abrazo, muchísimas gracias, cuídense cada uno de ustedes, bendiciones.